España, que es el Colegio de Geólogos, y especialmente también nos dirigimos a aquellos que nos estén viendo por streaming. Todo el acto se va a retransmitir en directo y hay ocasión, si los que lo están viendo quieren emitir o lanzar alguna pregunta, pueden hacerlo, que se les transmitirá al final de la presentación a nuestros invitados. Sabéis que en la jornada de hoy, que organiza el colegio, tenemos dos invitados especiales y de mucho interés para nosotros y por vuestra presencia aquí también para vosotros, como son el señor Nicholas Baker y Manuel Barberá. El señor Nicholas Baker es el consejero comercial de la Comisión Australiana de Comercio en la Embajada de Australia en Madrid. Me ha estado comentando que está en Madrid, está en París, ha estado en Perú y bueno, pues su español es magnífico y está deseoso y satisfecho y con muchas ganas de dirigirse a todos nosotros. Manuel Barberá, que es español, es el responsable de desarrollo de negocio de la Comisión Australiana de Comercio de la Embajada de Australia. Ellos su objetivo en esta reunión es el transmitir, siguiendo las directrices de su gobierno, transmitir aquellas líneas en las cuales en el país se quiere desarrollar y fomentar el trabajo y por tanto facilitar el que tanto empresas como profesionales que en el país consideran que son necesarios, pues que puedan ir. Y por tanto ellos lo que van a es a presentarnos las oportunidades de negocio, trabajo que hay en Australia para aquellos sectores que están relacionados con nuestra profesión, y por otra parte pues también nos van a facilitar y ponerse a nuestra disposición, entre comillas, para resolver las dificultades o los problemas que puedan surgir para instalarse allí, que como todo país pues bueno, pues que tiene sus requerimientos y tiene sus procedimientos, y entonces bueno, pues ellos nos lo van a explicar y a facilitar. La jornada en sí es la que vamos a desarrollar ahora, que estimamos que sea una hora con preguntas y eso, o sea, no queremos que sea algo interminable, pero sí lo que haremos luego es que publicaremos en el boletín un resumen con la información, un astra de la información que aquí se da, y se pondrán los contactos del señor Baker o el señor Barberá o quienes ellos nos indiquen, para que digamos, dar continuidad en el tiempo fuera de lo que es esta misma sesión, para que cualquier profesional de la geología pues pueda establecer sus propios contactos, porque nuestra función aquí es ser facilitadores del gobierno australiano con los profesionales de la geología. Somos conscientes y conocedores en el colegio de que hay grandes oportunidades, y también les comentaba yo a ellos que la geología en España, que hasta hace 3 o 4 años teníamos prácticamente empleo total, es decir, había un paro marginal, actualmente pues todos somos conscientes que la situación es muy mala y sin embargo también es verdad que es mala en España, pero en el extranjero, llámese Canadá, llámese Australia, llámese Nueva Zelanda, llámese Estados Unidos o llámese Latinoamérica, la demanda de geólogos es importante. Entonces, bueno, pues eso tenemos que saberlo y tenemos que buscar las formas para poder desde aquí facilitar desde el colegio que nuestros compañeros puedan trabajar bien. Y sin más, ahora ellos nos van a decir un índice de cómo van a desarrollar el acto, y al final tendremos un espacio para que podáis hacer preguntas, intercambiar pues direcciones y tal. Finalmente, termino, os vamos a pasar unas hojas donde queremos que pongáis vuestro nombre, si venís en representación vuestra de alguna empresa o venís a título personal, y si queréis, ya eso es una información para el colegio, si queréis os sugerís algún otro tipo de información. Esta información se los vamos a dar a ellos porque ellos también quieren saber pues las personas que han venido, si son estudiantes, si son profesionales o si son de algunas empresas. Entonces, por favor, vamos, es voluntario lógicamente rellenarlo, pero si os pedimos que si no tenéis ninguna objeción lo rellenéis. Y también os lo va a pasar Carla ahora, y también os hemos dejado en vuestra hoja, en vuestra silla, una hoja con una encuesta
que bueno, es una pequeñita encuesta, esa sí que es, no hay que poner el nombre, pero sí porque la queremos en el colegio, porque nos puede dar información también, ya que habéis venido aquí, darnos información para el futuro y que podamos continuar trabajando en esta línea. Y ya termino, y no te digo más, pero sí tengo que decir otro punto, y es lo siguiente. Si en España la gran parte del trabajo de los profesionales de geología ha estado principalmente ligado a la geotecnia y a la hidrogeología, el trabajo en España, en el extranjero, está principalmente ligado a la minería. En este aspecto, en el colegio, vamos a hacer para el 11 de marzo al 4 de mayo un curso online de actualización en minería, es decir, no es un curso para básico, sino dirigido sobre todo a estudiantes de último curso y profesionales de la geología que han estado trabajando en otros campos, pero que quieren actualizarse en temas de minería. Os lo digo porque puede tener interés, ¿no?, o para vosotros o para compañeros vuestros, para que hagáis también la difusión. Toda esta información está en nuestra web y ahí podéis acceder. Y nada más, muchísimas gracias, y doy paso a Manuel Barberá y el señor Nicolás Baker. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como el señor Tena ha dicho, me llamo Manuel Barberá. Queríamos agradecer al ilustre Colegio de Geólogos que nos han invitado hoy a hacer esta presentación que hemos llamado Australia Business. El objetivo de la presentación es daros una visión general de Australia y de las oportunidades en infraestructuras, minería y el sector de oil and gas. Para ello, un poco estructura de la sesión. Primero introduciremos quiénes somos nosotros, la Comisión Australiana de Comercio, como nos llamamos entre nosotros, Australia. Luego, datos acerca de la economía australiana, el crecimiento que ha tenido continuado en los últimos más de 2 décadas, la facilidad de hacer negocios en Australia y la localización estratégica de Australia en la región del Asia-Pacífico y del mundo. Y luego ya iremos más en detalle las oportunidades en minería, oil and gas, en infraestructuras, y al final hablaremos de cómo podemos ayudar a aquellas empresas que quieran establecerse en Australia y aprovecharse de todas estas oportunidades. Le paso a Nicolás Baker, que os va a hablar acerca de nosotros. Señoras y señores, muy buenas tardes. Me complace mucho estar con ustedes. Tengo que confesar que es la primera presentación que he hecho desde más o menos 4 años, pero espero que no voy a asesinar el idioma de Cervantes, que ustedes van a entender, bueno, lo que voy a explicar y compartir con ustedes. Yo voy a hablar primero de la Comisión Australiana de Comercio Exterior, Austrade. Es una agencia del gobierno de Australia para la promoción de las exportaciones y para la atracción de inversión extranjera. Especialmente es el enfoque de lo que hacemos aquí en España. Tenemos más o menos 50 oficinas en el mundo, en Europa y obviamente en Madrid. Hablamos un poco de la economía australiana porque es lo que decimos en inglés un good news story. Yo voy a abordar los temas siguientes: el crecimiento actualmente en Australia, los negocios y cómo hacer negocios en Australia y la localización del país. Pero tenemos que comenzar con el país, este continente enorme que tiene una economía bastante importante, de 1,5 billones de dólares americanos. Somos la 4ª economía de la región Asia-Pacífico y tenemos 80% de nuestra economía está basado en los servicios. Tenemos una población bastante pequeña, solamente 20
3 millones de habitantes. La cultura es una cultura multicultural, es decir, tenemos una mezcla de nacionalidades, unos 200 más o menos, y tenemos también nuestra población indígena o aborigen, los entre juntos, ¿no? Los primeros australianos. Es un país enorme para ustedes que geólogos, creo que debe ser fascinante, casi 8 millones de kilómetros cuadrados, y una costa, el surf es un deporte muy popular, enorme igualmente. Un clima templado, pero varía, depende de la zona. En el norte es más tropical, el centro muy árido y el sur bastante templado también. El sistema político es democrático y es un sistema Westminster, entonces es el modelo británico. Es una federación de estados y de regiones. Tenemos 6 estados en el Commonwealth, que es la federación, y 2 territorios. También tenemos el tercer nivel es el gobierno local. Entonces hay 3 niveles de gobierno en Australia. Antes hablar un poco de la fortaleza de la economía australiana. Es una economía creciente y resiliente, es decir, fuerte. Bueno, la economía australiana ha experimentado 21 años de crecimiento, casi 22, que es impresionante. Es el único país que aparece entre las 5 economías más resilientes desde 2008. La crisis, obviamente, es algo que está presente, pero pienso que hemos sufrido un poco menos que otros países desarrollados, bastante menos. Fue el único país de la OCDE que no tuvo recesión a pesar de la crisis. Sí, según la definición oficial de una recesión. Entonces, crecimiento, ininterrumpido, ¿no? Así es. Bueno, la calificación de deuda es impresionante igualmente. La deuda soberana AAA por Standard & Poor's, por Moody's y Fitch. Por PIB, Australia tiene el rango número 12, creo que España es 13, entonces tenemos mucho en común con España. Bueno, el PIB de Australia comparado con otros países, pueden ver que hay la región asiática, obviamente es la región más importante por el crecimiento, y puis tenemos una comparación con el mundo y Australia. Entonces estamos adelante comparado con los otros países desarrollados como los Estados Unidos, como Europa, etc. A veces cuando piensan en Australia piensan en un sector de recursos, un minero, pero hacemos mucho más. Es una economía diversificada y bueno, el sector minero representa unos 10% de la actividad económica, pero el sector de servicios representa una grande parte de la economía local. Eso es de repente menos conocido fuera del país. Bueno, pueden ver fácilmente los otros sectores que forman parte de la economía australiana. Pasamos al slide siguiente. Un destino obviamente
seguro para investir. Antes hablaba un poco de la estabilidad política con una democracia. Según los benchmarks o los índices de otros países, número 7 para esta categoría. Proteccionario, bueno, 6. Cultura nacional, etc. Bueno, no lo voy a leer todos los índices, pero parece claro que es un destino seguro para inversiones por razones como, bueno, la garantía del gobierno, la estructura económica y política y también la cultura del país. No tenemos riesgos como de repente otros lugares. Y para facilitar negocios, hay una cifra importante, es el tiempo para abrir una empresa en Australia. El promedio es más o menos 2 días. Se hace con la página web del gobierno. Para registrarse normalmente no es más de 2 días. Comparado con otros países es bastante rápido. Los otros índices son importantes igualmente. Para tener crédito es relativamente fácil, etc. Entonces, no quiero decir que no es un lugar burocrático, porque hay un gobierno y cuando hay gobiernos hay siempre un poco de burocracia, pero es bastante transparente y rápido para hacer negocios. Ese es el mensaje. Bueno, ya hablé un poco del sistema político, el sistema regulatorio y transparente. Creo que normalmente hay los benchmark reports que se encuentran en varias guías. Entonces, bueno, la fortaleza de los bancos, Australia figura en el top 10, por ejemplo. Para comercio hay menos varios comparado a otros países. La fortaleza de intercambio, etcétera, etcétera. Estamos ubicados también en una de las regiones más dinámicas del mundo. Todo el mundo habla de China. Entonces, Australia puede ser un puente hacia Asia. Y la mayoría de nuestro comercio, Australia, los 3 papeles principales que hacemos es de promoción del comercio exterior. La mayoría de nuestro comercio exterior viene hacia Asia. Recursos naturales, productos agrícolas, etc. Pero inversión, Europa es una fuente muy importante, que Manuel va a abordar este tema más adelante en su presentación. Pero la ventaja de Australia es una manera de hacer negocios en un contexto, bueno, anglosajón, igualmente para tener acceso a otros mercados. Tenemos varios acuerdos de libre comercio con varios países en la región y con los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, para facilitar exportaciones y inversión, es un mercado bastante abierto. Bueno, hablamos un poco, cuando pensamos en Australia, pensamos en la tiranía de la distancia, ¿no? Estamos al otro lado del mundo. Es un hecho. Para llegar a Sydney de Madrid hay que poner, ¿no?, 22 horas. Parece muy lejos, pero en mi opinión 24 horas en avión es 3 películas, un cena, un desayuno y un almuerzo. Y si tienes suerte, un cóctel.
Entonces, hablamos de seguir el sol, porque puede hacer negocios en Australia cuando es mediodía en Nueva York, son las 8 de la mañana en Australia y las 11 de la las 5 de la tarde. En Francia es, bueno, no importa Francia, pero es fácil entonces hacer negocios. Estamos situados por la bolsa de New York, tenemos los resultados antes de los otros países, por ejemplo. Okay. Bueno, ahora mi colega Manuel Barbera va a hablar un poco del tema más importante, la infraestructura, minería, oil and gas. Gracias. Gracias, Nicolás. Pues efectivamente yo voy a hablar de las oportunidades en los sectores de infraestructuras, minería y oil and gas en Australia. Empezamos con infraestructuras. El sector de las infraestructuras en Australia lleva experimentando muchos años de crecimiento. De hecho, en los 10 últimos años ha crecido, como podéis ver en el gráfico, bastante significativamente. Desde el año 2002, el valor del sector de infraestructuras se ha multiplicado por 14. Eso hace que de media a cada año el sector de la infraestructura crezca alrededor de un 37%. El sector está subdividido y el que vemos más es el sector que se color así más gris oscuro, es el que engloba las actividades de oil and gas, de extracción de carbón y de otros minerales, pero no solo es el único que ha crecido, han crecido todos los demás subsectores relacionados en infraestructura, como son la construcción de carreteras, autopistas, puentes, ferrocarriles, puertos, etc. Este crecimiento, tal como decía Nicolás, está muy ligado al crecimiento de Asia. La mayor parte de las exportaciones de recursos naturales van a la región de Asia-Pacífico y sobre todo el sureste asiático, que va a seguir creciendo. Yo creo que en el próximo siglo es la zona que va a crecer más del mundo, con lo cual este crecimiento que hemos tenido en Australia ha sido sostenible, pero va a crecer más. De hecho, tengo aquí unas estimaciones. Lo que os quería explicar aquí es que hay este crecimiento relacionado con la minería, pero también hay otro tipo de crecimiento en infraestructuras que está relacionado sobre todo al crecimiento esperado de la población en Australia. Como habéis visto antes, solo hay 22 millones de personas en Australia, en un país que es tan grande como un continente, con lo cual, y además con el progreso económico, pues eso atrae a mucha gente. Se estima que en el año 2031 la población en Australia haya crecido un 26%, y de hecho hay otras proyecciones que dicen que en el 2040 la población se habrá casi doblado, llegando a los 40 millones de personas. Esto implica que en un país que es uno de los países más urbanizados del mundo, en el sentido que la mayoría de la población vive en las grandes capitales de Australia, en Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide o Perth. Eso lo que hace es que esas ciudades aumentan, con lo cual aumenta la congestión, y haya que dar solución y hay que crear nuevas infraestructuras para dar servicio a toda esa gente. Y además, bueno, esto obviamente, además de dar servicio al transporte de las personas, la gente consume y hay que transportar las mercancías de un lado a otro, con lo cual también tiene un impacto en las infraestructuras relacionadas con el transporte de mercancías, que también van a tener que crecer de acuerdo. Se va a duplicar la población, con lo cual las infraestructuras tendrán que crecer también. Aunque bueno, hablamos de proyecciones, estimaciones, tantos por cientos, pero yo creo que la mayoría de las empresas, cuando le hablas de oportunidades, quieren saber, bueno, dónde están los proyectos, dónde se pueden ver, que es para tener una idea de la cartera que hay de proyectos. Para eso, justamente, el gobierno de Australia ha creado una herramienta que se llama el National Infrastructure Construction Schedule. Es un nombre muy largo, pero que lo resumimos a los NICS. Y esta herramienta
herramienta es básicamente una página web, que es www.gv.au. En esta página web vienen pues, la mayoría de proyectos de infraestructura pública que salen, o sea, que están planeados en Australia, y esta web lo que permite es que los puedas ver de dos maneras. O bien se pueden filtrar los proyectos de estado a estado para que veas en un buen estado de Victoria qué proyectos van a salir, o bien también se puede visitar la información viendo, filtrándolo a partir de cómo está de maduro el proyecto. Si es un proyecto que solo está planificado, otros proyectos están planificados pero además ya tienen financiación comprometida, y puedes ver pues, los proyectos que van a salir antes. Como decía, pues una de las cosas que van a quedar, que habrá que desarrollar, son las infraestructuras que dan soporte al transporte de mercancías. Y aquí os voy a dar unos datos que son bastante impresionantes acerca de cómo va a crecer el transporte de mercancías en Australia hasta el 2030. El transporte por carretera de mercancías se prevé que crezca un 50%, el de ferrocarril crecerá un 90% hasta llegar a las 445.000 millones de toneladas por kilómetro. También el transporte de mercancías por mar, que se espera que aumente específicamente los contenedores en un 150%, y el aéreo también va a crecer un 100% hasta el año 2030. Esto lo que significa es que las infraestructuras actuales no tienen capacidad para soportar todo este aumento, con lo cual habrá que o ampliar las infraestructuras actuales o hacer nuevas carreteras, nuevas líneas de ferrocarril, nuevos puertos y nuevos aeropuertos. Luego, bueno, antes Nick ha dicho que Australia está lejos y tardas 20 y pico horas en llegar allí metido en un avión, lo cual pues es cierto, no se puede negar, está un poco lejos. Pero yo siempre me pregunto, hago esta pregunta, si de verdad es un país lejano. Australia es un país que tiene una cultura occidental, tiene una seguridad jurídica a la hora de hacer negocios muy elevada, tiene una forma de hacer negocios que es anglosajona, es decir, más o menos estamos acostumbrados, y tiene el inglés como lengua de trabajo y lengua oficial, con lo cual cuando tú llegas a Australia a trabajar o a hacer negocios, en verdad te sientes un poco como en cualquier otro país, te puedes sentir en cualquier otro país europeo, no dejas de estar en un entorno muy conocido. Y esta cercanía, como a mí me gusta llamarle, y todas estas oportunidades, es algo que ya se han dado cuenta desde hace algunos años las empresas españolas y europeas, y se han empezado a aprovechar de todas estas oportunidades y de las facilidades para hacer negocio en Australia. De hecho, tenemos un número elevado de empresas españolas y europeas que no solo se han establecido en Australia, sino que ya han ganado proyectos y están ganando proyectos. Ha sido como una oleada, hemos tenido en los últimos 5 años, en donde, pues como veis, bueno, veréis algunos nombres que van a sonar, empresas españolas, OHL, SACIR, Técnicas, etc. Y están ganando proyectos en infraestructuras de varios tipos, ferrocarril, gestión y tratamiento de agua, de carreteras. Lo bueno de las empresas españolas, sobre todo diría yo, y de algunas otras europeas, es que han acometido los proyectos, han acometido los proyectos en tiempo y respetando el presupuesto. Y además han traído grandes dosis de innovación al país, porque han introducido nuevas formas técnicas de construcción, nuevas técnicas de financiación de los proyectos, y con lo cual dentro de Australia han ganado, como he dicho, una gran reputación. Esto lo han hecho, sin embargo, de la mano, siempre aliados con empresas locales. Y eso es un consejo que daría a cualquier empresa que quiera establecerse en Australia, es que busque a un potencial, que busque a un socio local. Eso sucede en muchos países, pero en Australia es muy recomendable. Ahora, no solo de obra pública vive uno, así que lo que han visto estas empresas de infraestructuras españolas y europeas es que hay obra pública, pero hay mucha infraestructura que es privada y que está relacionada con el sector de
los recursos naturales. Con lo cual ya se han empezado a poner las pilas y a ganar proyectos en el sector, en proyectos privados. Y también otra vez son en varios sectores, ferrocarril, en agua, en ingeniería de especialidad y en gas natural licuado. Dejamos un poquito atrás las infraestructuras y vemos los temas de minería y de oil and gas. Voy a empezar esta parte de la presentación poniendo un mapa que es un poco curioso. Es un mapa que es muy difícil ver algo, entender las letras, porque hay mucha cosa por leer. Este mapa indica los mayores proyectos de minería y oil and gas en Australia. Y son los mayores porque son de tamaños gigantescos, de unas cantidades de inversión muy elevadas. Y este mapa solo indica los mayores proyectos, no están los proyectos que son medianos y pequeños. Así nos pondría todo esto de rojos mucho más, ocuparía una extensión mucho más elevada. El sector de la minería y del oil and gas son pues muy importantes en Australia. En particular, Australia es el primer país exportador mundial en carbón, el 35% del comercio, tiene el 35% de cuota de mercado en el comercio internacional de carbón. Es el primer exportador en mineral de hierro, en plomo, en diamantes, en rutilo, en zinc y en circonio. Es el segundo exportador mundial en oro y uranio y el tercero en aluminio. Así, en el periodo 2010-2011, el sector minero contribuyó alrededor del 8% del valor bruto añadido del país y generó el 2% del empleo total. Y en 2012, la inversión en el sector minero llegó a los 400.000 millones de euros en todos estos proyectos, de los cuales 9.100 millones fueron para los servicios, las necesidades de servicios a la minería y a la exploración de recursos naturales. Y este sector minero, que de por sí ya es enorme, va a seguir creciendo, como hemos dicho antes, ligado al crecimiento de las economías del sureste asiático. Se prevé que de media hasta el 2016 el sector minero crezca un 4,3% de media anual, llegando a tener un valor de 122.000 y pico millones de dólares americanos. Y en lo que se refiere a oil and gas, típicamente Australia se le ha conocido como un país minero, pero yo creo que a pesar de lo grande que es el sector minero allí, a partir de ahora se le va a empezar a conocer como un país del gas, exportador de gas. Se divide el gas, ustedes lo saben mejor que yo, en gas no convencional y luego en petróleo y en gas convencional. En gas no convencional, las reservas en Australia son de unos tamaños impresionantes y están intactas porque se han explorado poco, tanto las reservas de gas de beta de carbón, o como se llama en inglés coal seam gas, o los de gas de esquisto, como los de shale gas en inglés. De hecho, se estima que las reservas de shale gas podrían cubrir la demanda doméstica de Australia en los próximos 400 años. Y las reservas probables de coal seam gas pues tienen una vida en producción de más de 130 años en adelante. Y eso es en estos gases no convencionales que hay que empezar a explorar, pero en petróleo y en gas convencional hay ahora mismo 7 megaproyectos de gas natural licuado aprobados. Y cuando digo que son megaproyectos, son proyectos cuya inversión va desde los 10.000 hasta los 42.000 millones de dólares, son como de 8.000 a 35.000 millones de euros por proyecto. O sea, habría que multiplicarlo por 7. Y estos proyectos tienen adicionalmente tendrán que construir 29.000 kilómetros de gasoductos para sacar ese gas de donde esté en medio de Australia hasta el puerto más cercano. Eso que hace que Australia hoy en día sea el cuarto mayor exportador del mundo de gas natural licuado. Pero esto, como todo en Australia, va a crecer y va a ir a mejor. Quería poneros este mapa que un poco indica la producción global de gas natural licuado en todo el mundo y un poco las regiones quién produce qué. Está en toneladas métricas por año. Entonces,
explotación hoy en día y hay 34 que todavía no han sido exploradas. Que hay un campo impresionante. Si vemos, por ejemplo, las cuencas de gas de esquisto de shale gas, vemos que estas son las que están en explotación hoy en día, que son las que tienen la presa roja. Y lo que quería resaltar aquí es que, como a la excepción de la cuenca del Perth, está en una zona más o menos cerca de una ciudad, todas estas que están aquí están en medio del desierto de Australia, que es una zona árida e inhóspita y en la que no hay nada. Con lo cual, estos desarrollos de gas además conllevan la construcción de toda la infraestructura asociada para que la gente pueda trabajar en medio del desierto, porque no hay nada. Entonces hay como unos campsites ahí que construyen verdaderas ciudades en medio del desierto para que se puedan explotar. La mayoría de las personas del medio del desierto para dar un poco, terminar un poco y dar énfasis en los datos claves y por qué, como siendo una economía muy basada, un poco bastante basada en la minería, pero que está transicionando, además de la minería, tener una industria del gas muy fuerte, me gustaría dar estos datos. Aquí vemos que es una proyección de la producción anual de gas contra el consumo del sector que está en rojo, y lo que está en azul pues son las exportaciones netas. La mayoría del gas que se produce en Australia se exporta y las empresas gasísticas tienen contratos de muy larga duración con compradores en Asia. Y esto lo que indica es, bueno, las principales zonas de gas, pues, de producción de gas en Australia son los estados de Western Australia, Queensland y el territorio del norte. Y en donde se están llevando algunos de los proyectos mayores que jamás se han llevado a cabo en Australia, como son esos 7 que mencionaba antes. De hecho, la inversión en gas en Australia representa el 34,5% de toda la inversión pública y privada que se hace en Australia. Y si lo vemos en un contexto global, la inversión que se hace en el sector del gas en Australia representa el 70% de la inversión mundial que se hace en gas. La producción se espera que se multiplique por 4 en el año 2018. Y con estos datos tan impresionantes, yo creo que os haréis una idea de que tanto en infraestructuras como en minería como en oil and gas, no solo Australia es un país fuerte, sino que lo va a seguir siendo en las próximas décadas y que hay oportunidades para todos. De hecho, en la prensa especializada, lo que se hablaba en los últimos años es que las propias empresas australianas no podrían hacer frente a tal magnitud de proyectos, no había los recursos ni la gente suficiente para llevar a cabo todos estos proyectos. Es por este motivo que hoy estamos aquí, también para intentar animaros a vosotros para que, sobre todo a nivel empresarial, os establezcáis en Australia y os aprovechéis de todas estas oportunidades. Y para ello, nosotros en la Comisión Australiana de Comercio os ayudamos. En cooperación con los diferentes niveles de gobierno de los diferentes estados y territorios de Australia, ofrecemos asistencia confidencial y gratuita a empresas que se quieran establecer en Australia y coordinamos con estos estamentos del gobierno de los estados y territorios y también locales, pues podemos proveer de información sectorial y de la regulación que aplica en cada uno de los sectores, información de mercado, oportunidades de inversión como hemos tratado en esta presentación. Nos podemos ayudar a identificar dónde es mejor situarlos en Australia y también identificar potenciales socios allí. Y también nos damos información acerca de los diferentes programas de apoyo a la inversión que hay en Australia. Y si con todos estos datos de crecimiento y de proyección de los sectores de infraestructuras, minería y gas, y con toda la ayuda que os brindamos de forma confidencial y gratuita, no tenéis suficiente, os voy a dar un último dato, que es la calidad de vida de Australia.
de las 10 ciudades con mayor calidad de vida del mundo, 4 son australianas. Y la primera es australiana, que es Melbourne, seguido de Adelaida, Sydney y Perth. Y si ya nos convencen, ya no sé qué decir. Y hasta aquí hemos llegado. Si tenéis preguntas, dudas, comentarios, estamos encantados. A mí realmente sí que me han dado muchísimas ganas de cogerme un avión y verme esas películas. ¿A ti ya no te parece tan lejano? A mí ya no me parece tan lejano, señor. Me apetece un montón ir para allá, sí. Entonces, yo creo que ahora, si queréis, lo que pasa es que nos lo habéis puesto tan fácil que, pero bueno, alguna pregunta o aclaraciones que queráis hacer, tal vez. Yo quería felicitaros a los australianos de Australia sobre todo eso. O sea, me dais una envidia que si el 10% del PIB se salva de la minería, eso es impresionante. Si no habéis tenido una cosa en cuenta, es la cantidad de geólogos australianos que está por todo el mundo, sacando también a Australia. Porque ahora mismo los Andes está llena de empresas australianas, bueno, no llena, anglosajonas, canadienses y australianas. En España incluso están deseando de venir. Pero aquí tenemos unas limitaciones que no se pueden hacer. Pero aquí tenemos un nombre que es Río Tinto. Eso en Australia suena. Río Tinto, la primera compañía mundial es de España. Exactamente. Entonces, no sé, a mí me da una envidia. Y si le doy la razón. El 10% del PIB que sea de la minería. Esas inversiones en gas, aunque aquí no lo podemos ni ver. Bueno, eso es impresionante. Y va a seguir creciendo. Y va a seguir. Y si es verdad que hay acuerdos de libre comercio, como decía Nicolás, entre Australia y los países del Asia-Pacífico, en concreto con Chile. Con Chile. Y hay muchas empresas australianas de minería que están establecidas y muchos australianos que obviamente están ahí también con el know-how que traen ellos en ver los mapas, Australia está en el centro. Por un lado está China, por otro está América. Pues Europa está al margen. Está ahí al oeste, hay una manchita de España. como pongas el mapa, ¿no? Como ubiques los continentes, No, te hasta quiero el decir, centro en el pero os ponéis el mapa mundial de estos australianos. Pero no podemos sobrevivir, parece un poco fuerte, pero continuar sin Europa. Innovación, la transferencia de tecnología, sí, en términos de inversión, es Falta gente, os va dando gente detrás de... Luego es un país que está muy abierto a que haya nuevas ideas, que haya nuevas tecnologías y nuevas empresas. Mis felicitaciones. Gracias. ¿Tienes una pregunta? Sí. Voy a ir más fuerte, eso te importa. Sí, nos preguntan sobre datos, si tenéis alguna duda, pero no nos ha apuntado. ¿Tenéis algún dato de número de españoles, empresas españolas que estén operando, de alguna previsión de crecimiento de empresas como autónomos españoles que vayan en los próximos años? Pues el número de personas individuales, eso no lo sé, eso te lo podrían contestar, imagino, en la embajada española, que tendrán el censo de los españoles. Y el número de empresas ha crecido significativamente. Cuando yo vivía en Australia hace como 6 años, y había alrededor de unas 45 empresas, y hoy en día ya estamos en las 70 empresas españolas allí. Y el crecimiento último que ha habido, como decíamos antes en la presentación, es de empresas relacionadas con las infraestructuras. Y también, hay que decir, con las energías renovables, que es el otro gran sector. Pero eso es fruto de otra presentación. ¿Qué interpretaciones hace que establecerse Pues eso es muy fácil y se hace todo online. Para establecerse como una empresa en Australia hay que hacer básicamente 2 pasos. Uno, ir al AISC, que es ISC, que viene a ser el registro mercantil, el equivalente, y uno se puede registrar online. Y lo segundo, una vez está registrado, hay que pedir un número que es el ABN, que es el Australia Business Number, y con ese número
ilustrate.gov.au/invest tenemos muchas guías que se llaman Doing Business in Australia, en donde vienen explicados todos estos procedimientos. Aunque encantados de explicárselos nosotros también. Y los permisos de trabajo, si es para, imagino que es para un español que se quiera desplazar allí, pues básicamente para poder trabajar legalmente en Australia uno necesita que una empresa, hay muchos tipos de visados, pero el más común es uno que se llama el sponsorship visa, por el cual uno tiene que tener un contrato de trabajo y la empresa que le contrata le sponsoriza el visado de trabajo. La mayoría de las gestiones con inmigración se hacen en persona, también online. Muchas gracias. ¿Existe o tendréis un censo de las empresas mineras que hay con una página web que tienen para que se pueda uno dirigir y aplicar de alguna forma? ¿Existe algo de esto? ¿Cuál sería un sistema para ponerse en contacto o ver la demanda, aparte de claro de las páginas web que hay de nuestra oferta de trabajo a los profesionales? ¿De algo directo? Como así un censo de empresas mineras no, pero imagino que en la Asociación Australiana de Minería figurarán allí todos los miembros y estarán todas las empresas. Con las páginas web. ¿Y la Cámara de Comercio tiene español, australo, español, tiene una lista? Para de empresas. No, de empresas. Hay una Inglaterra. Una empresas instaladas en Australia. Pero el caso entonces de una persona que esté aquí ahora y que tenga una empresa y que quiera instalarse allí, vale, la parte del registro está fácil, pero si él quiere llevar su empresa allí, también tendrá que ir él y por lo tanto tendrán que autorizarle con algún tipo de visado, claro, que será distinto el de sponsorización de una empresa, porque la empresa va a ser su propia empresa. Como decía, hay varios tipos de visados y entonces si uno es el director de una empresa hay otro tipo de visados. Lo que no he traído hoy que tenía que haber puesto, hay un teléfono que es un 91, que eso se lo pasaré a usted, que es un teléfono de nuestros compañeros de inmigración de la embajada y es un teléfono que está hecho para que todo el mundo que tenga dudas acerca de los tipos de visados pueda llamar e informarse. Entonces, si les parece, señor Tena, se lo paso y
¿A cuánto está el mapa, por ejemplo, si está hecha la totalidad del territorio a escala, si hay tanto trabajo, tanto en el gobierno como para las empresas en cuestión de cartografía? Y la segunda es para el Dr. Nicholas Levy, is there a level of interest in general company? Pues preguntas. Acerca de la cartografía, la verdad es que no me sé la cartografía de memoria. No estoy claro, si está o no. Hay el departamento... Y si hay en el Servicio Geológico Australiano posibilidad de cierta forma, gente con experiencia que trabaje en la cartografía o en proyectos de geología de ámbito estatal. Esa es una. La otra es como ejercicio libre, si puedes ir como geólogo de exploración en minería, gas, petróleo o incluso en cartografía. Y la última, el nivel de inglés requerido para entrar. Perdona, la primera pregunta casi mejor contesto yo. No lo veis saber. Estás en el himno, Manuel. No, es que estaba en el Congreso Geológico Internacional de Brisbane, y en Australia no existe un servicio geológico estatal. Cada estado tiene, o algunos estados tienen servicio geológico, y algunos estados tienen cartografía y otros tienen menos. O sea que la cartografía de todo el país existe el mapa, pero en realidad está, digamos que cada estado tiene su cartografía. Hay, sin embargo, el Department of Geology, que es a nivel federal. Sí, porque yo lo que no creo que sea... Existe el Geoscience Australia. Eso es Geoscience Australia. Cuanto al nivel de inglés, para la migración profesional, es decir, no es estar sponsorado por una empresa, pero para cualquier persona que quiere emigrar y hacer una nueva vida, hay un nivel de inglés. El examen se llama el IELTS. Es un examen australo-británico, ¿no? Desarrollado por ambos países. TOEFL está aceptado igualmente. El score que depende del British, absolutamente. Advanced y Proficiency es perfectamente aceptados. Felicitaciones. Esa es una pregunta muy seria. El nivel de inglés es esencial para trabajar. A pesar del hecho que es un país multicultural y tenemos una tolerancia por los idiomas y culturas diferentes, el inglés es clave. If you would go to go as a sole trader, so not sponsored by a company, because he's a Christian, I don't think there's yo creo que puede, como tal, no creo que haya una opción, pero sí que uno puede aplicar desde el inicio y desde aquí, aplicar una residencia permanente, aunque es un proceso que tarda tiempo. Es mucho más rápido si uno consigue trabajo. Y con el apoyo de una empresa, un servicio que hace los trámites para usted, no hay cuestión de nivel inglés, ¿no? Para la persona, si pasas por una empresa que hace todos los trámites para iniciar, para pedir el visado, no. En ocasiones se pide que uno demuestre el nivel de inglés, y si por ejemplo uno ya ha vivido en el extranjero, en países de habla inglesa, y ha trabajado durante años, eso un poco convalida el hecho, o sea, demuestra que pues, sabe el inglés para trabajar. O sea, lo de tener un IELTS o un examen oficial, pues ayuda, pero no es siempre necesario. Cabe señalar que los estudios que hacen 2 años de estudios en Australia pueden quedarse después y trabajar 2 años sin otros trámites. Es automáticamente dado a la persona. Y si haces un doctorado es 4 años en cualquier sector. Bueno, como estamos retransmitiéndolo por streaming, tenemos una pregunta
Australia como geólogo. Organismo. Eso que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de los servicios geológicos. Organismo, si se refiere a organismos de recruitment o de búsqueda de trabajos de nexo, no hay empresas en Australia que buscan a trabajadores y hay empresas que, como aquí, ¿no? Recruitment. Pero como os comenté antes, en algún estado que necesitan geólogos, tenían este anuncio de buscamos geólogos, por lo menos en el Congreso Geológico Internacional, y lo estaba haciendo el Estado. O sea que de alguna manera las oficinas de empleo sí que puede que tengan algo. Hay un esquema que se llama el Skilled Migrant en Australia, por el cual lo que se busca es atraer a gente que esté formada, que quiera vivir y trabajar en Australia. Entonces, a través de este programa que es el Skilled Migrant, y es un sistema de puntos, y eso va un poco relacionado con la residencia permanente y también con el sponsorship. Uno gana puntos dependiendo de si cumple más criterios o menos. Entonces hay una lista de profesiones que están en demanda, como podría ser la geología. Es una lista que se actualiza cada año. Y hay otras profesiones muy ligadas a la ingeniería o también ligadas al sector médico que están en demanda porque no hay suficiente gente en Australia que lo pueda llevar adelante. A partir de ahí, luego, junto con otros criterios, estudios, experiencia profesional, etcétera, hay un sistema de puntos y a más puntos tengas, pues más posibilidades tienes que te aprueben el visado. Sí, la pregunta es si las ofertas de empleo pueden estar canalizadas a través de cualquier estado. No, nosotros, como hemos dicho, somos la agencia del gobierno que ayudamos a exportadores australianos en el mundo y atraemos inversión, o sea, ayudamos a empresas que se quieran establecer en Australia, pero lamentablemente no funcionamos como una agencia de colocación, lamentablemente. Yo luego no tengo el dato completo, pero sí entiendo que buscando la cámara minera o cámara geológica en Australia tiene que haber algún organismo seguro ese tipo, donde ahí a lo mejor puede estar ese registro que vosotros decís de empresas mineras o dirigiéndose uno a ellos, pues te pueden dar información sobre empresas mineras. No, eso no es un dato, sino una presunción. Sí. En qué consideras los acompañamientos de título de la gente que quiera ir, presenta títulos tanto planes antiguos o nuevos, y no hay problema con los planes. Eso hay que mirarlo, depende del país donde uno haya estudiado. En ocasiones, si el plan de estudios no coincide perfectamente, entonces se le pide a la persona que a lo mejor hay una o dos materias que no se ajustan al plan australiano y que las curse en Australia para que se pueda convalidar. Yo tengo la impresión, que tampoco es de conocimiento, pero que alguna vez Cristina, que es la persona que lleva la homologación de títulos profesionales a nivel europeo, ha comentado que había 3 o 4 países donde pedían, o de otra forma empresas que en países pedían la homologación del título europeo, y Australia era uno de ellos. Pero para hacer la homologación del título europeo nuestro de geólogo, eso es un trámite que se hace aquí en el colegio con cierta facilidad. Más bien lo que se hace aquí en el colegio es otorgar el título de geólogo europeo. El geólogo europeo está reconocido por las bolsas de Australia para firmar informes, y es un título equivalente a los títulos profesionales que emite la Australian Mining Association, que también es una de estas profesionales, o los americanos, o la Sociedad Geológica Canadiense. Es decir, el que vaya a trabajar allí, más que le pidan la combinación del título académico, lo más probable es que le piden que demuestre su experiencia profesional. Y en esos países anglosajones lo que piden es un certificado de competencia profesional que suelen emitir los Recognized Overseas Organizations, en este caso la Federación Europea de Geólogos. Por eso conviene solicitar el título aquí, y ese título se otorga a cualquier persona que tenga experiencia demostrada de más de 5 años en la búsqueda. ¿Alguna pregunta más? ¿Sabéis si existe? He dicho que para el tema de infraestructuras estaba la web NICS. ¿Para el tema de minería hay alguna página específica? No, porque, hay algunas. Lo que pasa es que es muy fácil para el gobierno controlar los proyectos públicos, que son públicos y los pero el sector privado
embargo, hay dos websites que son bastante útiles. Una que se llama projectconnect.com.au, es project como un proyecto de connect, .com.au, en donde, de hecho, muchos de estos 7 megaproyectos han puesto ahí los paquetes que quieren subcontratar a empresas. Entonces el proceso de licitación es a través de Project Connect y es todo online. Project Connect. Sí. Sí. .com.au. Y otra, que es también, y ahí podríamos responder a la pregunta de antes, hay otra organización que es semipública, semiprivada, que se llama el Industry Capability Network, o ICN, en Australia nos gusta mucho los acrónimos, el icn.org.au. Entonces ahí es una organización que lo que intenta es, dentro de muchas disciplinas diferentes, la ingeniería, la geología, etcétera, un poco casar empresas que están ahí presentes con proyectos. Entonces hay la doble vertiente, se puede ver empresas de diferentes sectores y también unos proyectos a los que uno puede participar. Sí, me consta que el gobierno australiano suele dar ayudas sobre todo a empresas que quieren invertir en Australia en infraestructura, I+D o medio ambiente. ¿Tenéis algún listado? Ayudas A empresas. monetarias. Pues Australia es un país muy liberalizado en donde la economía del mercado reina y ayudas como tal, no hay programas federales de ayudas de dinero. Hay otras facilidades y hay programas y instituciones que facilitan la entrada en el país, pero como el dinero como tal, por lo menos a nivel federal no hay. Luego, para determinadas inversiones muy puntuales y en sectores muy estratégicos, los gobiernos de los diferentes estados pueden decidir dar ayuda, pero es caso por caso y muy ad hoc, no hay programas de ayuda como tal. Bueno, pues entonces yo creo que hemos cubierto el tiempo que nos habíamos marcado, hemos pasado un poquito, pero ha dado tiempo para que haya preguntas, hemos tenido un diálogo que yo creo que ha sido interesante, sobre todo tenemos sus contactos y la forma de contactar, que si no es por aquí también pues puede ser a través del colegio, a través de Carla, que mantendrá el contacto con ellos y se puede, digamos, continuarla según si hay algunas personas que se meten en el proceso, bueno, pues pueden surgir ciertas cuestiones en momentos dados, les puede venir bien el acudir a la embajada y expresar a Manuel Barrera y a Nicolás Baker, que tan amablemente pues se han ofrecido. Agradeceros muchísimo vuestra presencia. Creo que ha sido una reunión muy interesante y jugosa y que nos han dado ganas de todos de irnos para Australia, sino a trabajar, por lo menos a conocer esos desiertos y esas enormes minas. Eso la verdad es que sí nos apetece un montón. Y a todos vosotros, pues bueno, ponernos a vuestra disposición, pues si necesitáis ayuda del colegio, pues también. Recordaros dos cosas. La encuesta que os hemos dejado, por favor rellenarlo y no la dejáis en la mesa, y luego el cuadernillo ese que había con las direcciones impresas, no sé por dónde anda, se ha circulado por toda la sala, ahora va a pasar por todo el mundo ya, todo el que ha querido lo ha podido cumplimentar, pues entonces ahora lo recogemos y muchísimas gracias a todos.